contábamos, Has, es Sí. que la semana pasada empezamos a ver infografías y a intentar entender cómo se hace para contar una historia de manera concreta, de manera concisa, de manera gráfica y narrativa y gráfica y visual. Y recién el debate que teníamos ahí con un bar, con una compañera, era, bueno, ¿cómo hago para definir mi qué de lo que quiero contar? Por ejemplo. Ustedes en el Surti primero podemos charlar un poquito sobre qué es el surtidor, cómo lo pensaron, cómo lo piensan en el medio hoy, y después podéis pasar a la parte más del trabajo cotidiano, cómo se piensa, cómo enfocan ese trabajo. ¿Qué es el surtidor? Bueno, El Surtidor es un medio de periodismo visual donde nuestro lema es de que surtimos información bella, precisa y desafiante a jóvenes, audiencias jóvenes del Paraguay. Entonces, un poco nació con esa idea, ¿verdad? En un país donde las escuelas se caen y las vacas vuelan, contar un poco toda esa historia que los grandes medios que manejan la información no quieren que se sepa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le contábamos a audiencias jóvenes? Entonces, ahí fue que empezamos a trabajar lo que es lo que nosotros le llamamos la comunicación memética, ¿verdad? No sé si les puedo presentar pantalla o si se va a ver, ¿no? Sí, sí. Entonces, creo que va a ser un poco más gráfico si les muestro algunas cositas. Estas son, bueno, les muestro así rápidamente para no robarles demasiado tiempo, ¿verdad? Es un poco de cómo del JPG pasamos a una metodología para convertir la información en acción, ¿verdad? En Paraguay, como les comenté, es el país de donde las vacas vuelan y las escuelas se caen, ¿verdad? Hay más, a las vacas se le trata mejor que a las personas, ¿verdad? Y donde también la información siempre está dirigida por grandes medios, que son los mismos medios que están en el poder o toman las decisiones y demás. Entonces, ¿cómo nosotros podíamos contribuir a soslayar todo un poco de eso? Entonces, nunca fue tan fácil iniciar un medio en la era digital, ¿verdad? Y fue así que con estos primeros flyers comenzó el surtidor, ¿verdad? Pero en ese mismo minuto donde nació el surtidor, 38.194 imágenes se estaban publicando en Instagram, tantos miles de tweets estaban siendo enviados, entonces nunca fue tan difícil tener la atención de la audiencia, ¿verdad? Entonces, uno de nuestros aprendizajes fue la economía de la atención, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que nos presten atención cuando hay demasiada información? Y bueno, si luchamos contra emojis, memes de gatitos, teníamos que unirnos a eso, ¿verdad? Entonces, utilizar ese mismo lenguaje que la audiencia estaba utilizando, ¿verdad? Acá algunas de las primeras gráficas que fueron saliendo. Esto fue de una manifestación en ese entonces. Este meme era demasiado famoso entre los adolescentes, los estudiantes, entonces utilizamos eso para comunicarnos con la audiencia. Satirizamos un poco también a los políticos. Y bueno, así, voy pasando rápido sin ahondar demasiado. Algunas gráficas. Bueno, entonces, otra cosa que aprendimos fue que la curiosidad es una forma de hackear la economía de la atención, ¿verdad? Esto fue en aquel entonces, empezamos a experimentar un poco con videos, pero Paraguay tiene una de las peores conexiones de América Latina y no funcionó el tema de los videos. Y es algo que ahora nos estamos volviendo a replantear porque ahora sí las plataformas mismas te piden que hagas videos, reel, etcétera, ¿verdad? Bueno, otra cosa que aprendimos es que el formato sigue la función, ¿verdad? Y ahí pasamos a narrar las historias no solamente a través de afiches, sino a través del storytelling, ¿verdad? De crónicas de largo aliento, una unión con historias horizontales, más el video y el epígrafe, la unión de todo eso
creó el storytelling, que fue con este reportaje de los desterrados del Chaco. Esta era una serie que hablaba del lugar con la deforestación más acelerada del mundo. Y con este material, que es la unión del scroll y la crónica, fue que obtuvimos el premio Gabo de innovación. Este es uno de nuestros aprendizajes demasiado importante que lo venimos trabajando siempre, que todo es un remix. Nosotros creemos que nada se crea de cero. Es la cuestión de otros aprendizajes ya que ya se viene trabajando con otras personas, investigamos, leemos, entonces todo lo que creamos es la conjunción de otros conocimientos anteriores. Entonces, el resultado del Surt y Scroll, como lo llamamos nosotros, es el resultado de remixar la landing page, el scroll vertical y todo lo demás. Y también nuestras propias gráficas son tomadas nos inspiramos ya en piezas de arte, en memes existentes, en tomas de películas, incluso en obras ya existentes. Acá pueden ver cómo de piezas fuimos tomando para crear de nuevo otras ilustraciones. La ilustración de Escher, que utilizamos para hablar de la transición democrática, la pintura de Velázquez, bueno, y así, ¿verdad? Y otro aprendizaje transversal es escuchar, ¿verdad? Escuchar es la clave también del periodismo para poder hacer un periodismo que sea ágil, sostenible, adaptable, remixable y comunitario. Es un poco la teoría que tenemos del meme, ¿verdad? Y bueno, resumiendo un poco cómo trabajamos y cómo hacemos, a esto nosotros le llamamos la comunicación memética, que es una adaptación del design thinking, si conocen, que es una metodología para diseñar información que llama a la acción. Básicamente todo nuestro periodismo y todo nuestro diseño se basa en estos pasos. Lo que hacemos es escuchar, y, aprender, idear, diseñar, editar y publicar. Y este círculo siempre va girando. Pero estos son nuestros pasos para el periodismo que hacemos. Bueno, eso a grandes rasgos. Mientras vos charlabas acá, surgían un montón de preguntas, o varias al menos. Sí, sí. Que tienen que ver un poco con lo que estamos viviendo hoy en torno a la comunicación y en torno a cómo convivimos con los memes de gatitos, por ejemplo, y cómo estamos haciendo periodismo. Y después había otras que vos tenías una, por ejemplo. Sí. No, más que nada vos decís que están abocados a un público joven. Sí. En especial por una cuestión de un público que consume más las redes, o también por una cuestión de, con eso de que consumen más las redes, concientizarlos sobre estas temáticas. Sí, es muy interesante tu pregunta que me faltó aclarar. Es por una cuestión también de que del bono demográfico aquí en nuestro país, ustedes saben, nuestro país es un país bastante chico, y el bono demográfico es más o menos de entre los 17 a los 35 años, que es la gente que está aquí más activa y que nosotros creemos que que puede tener un poder de acción y de cambio, ¿verdad? Que pueden llegar a incidir. Y también por una cuestión de consumo de las plataformas. Nuestro medio nació en redes sociales, en un medio nativo digital, entonces es la conjunción de ambos. ¿Y cómo hicieron para pensar ese público de 17 a 35? ¿Se lo imaginaron? ¿Imaginaron que le hablaban a amigues, por ejemplo? ¿Le pusieron características? ¿Cómo fue que delimitaron ese público? Genial. Bueno, antes del surtidor ya existieron otras experiencias previas dentro de la organización. El surtidor ya fue el resultado de antes de un proyecto que se llamaba Cultural, que justamente tocaba temas sociales, temas políticos, a través de crónicas, pero era como más editorial, un poco más serio, digamos. Y
también otras experiencias dentro de nuestro ámbito de la cultura. Entonces, un poco leyendo y hablando también con amistades que trabajan estos temas sociales y periodismo, fue que fuimos delimitando el público, ¿verdad? Y por sobre todo de los estudios, ¿verdad? Del bono demográfico de nuestro país, ¿verdad? Que es la gente que está más activa, ¿verdad? Y ustedes también pueden donde, si quisieran, pero pues, yo tengo un montón de dudas. A la hora de pensar un tema a abordar, ¿cómo trabajan? ¿Trabajan con agenda? ¿Delimitan sus temas primero? Y después dicen, bueno, vamos a trabajar con esto en profundidad 6 meses. ¿O van viendo como Pictoline la agenda diaria y a partir de ahí se largan a trabajar? Bueno, en ese aspecto tenemos varias maneras de trabajar. Depende del aliento del reportaje. Hay temas que son de coyuntura, que son del día a día, por supuesto. Entonces, nosotros tenemos nuestras reuniones editoriales, sí o sí, así pase lo que pase, lunes y jueves, donde sondeamos los temas que se están hablando. O hay sí momentos específicos, por ejemplo, en marzo, aquí que es el 8M, o por ejemplo en febrero se recuerda aquí también la dictadura. Entonces esos son como temas que ya están fijos. Luego están los temas de la coyuntura y el día a día. De repente sucedió, por ejemplo, que una noche se estaba quemando el Congreso, ¿verdad? Entonces esos son temas más rápidos y coyuntura, o hay temas que lo pensamos de aquí a 3 días. En muy pocas publicaciones lo hacemos rápido en el momento, más lo pensamos para 1 o 2 días, ¿verdad? Esa es la diferencia de cómo nosotros reporteamos. Y sí, en estos últimos años fuimos desarrollando mejor lo que nosotros lo decimos fenómenos. Hay reporteros que se encargan de cubrir ciertos fenómenos. Uno de los fenómenos serían género, otro sería todo lo que es oligarquía, todo lo que tenga que ver con poder y política. Y otro es de crisis climática, que lo llamamos futuros. Entonces, cada reportero también se encarga de tener 2 especiales durante el año, o si surge más, pero generalmente con esos 2 ya basta, porque esos sí son reportajes más de largo aliento, que lo complementamos con otras formas de visualizar esa información. De repente las que son de más rápida salida, de coyuntura, el día a día, lo sacamos con un afiche o una publicación en redes. Sin embargo, estos reportajes que son de largo aliento, que cada surtidor, nosotros le decimos a los reporteros, cada surtidor se toma más tiempo. Entonces la forma de presentar y visualizar la información, por supuesto, también tiene otro tratamiento visual, estético, editorial, etcétera. Ahora, pero en esas publicaciones diarias, ¿ustedes trabajan con una sola persona que diseña, que dibuja? ¿Trabajan con varios, son un equipo? ¿Hacen un guión antes? ¿Definen más o menos qué es lo que van a contar? ¿O es, bueno, hay un tema y hay que salir? Tenemos ya 6 años en el medio y por supuesto ya hicimos una metodología para cada forma de salir. Cuando en esas reuniones editoriales fijamos los temas, nosotros trabajamos en conjunto, el equipo editorial, donde hay 5 reporteros, con el equipo visual, que está compuesto por 2 diseñadoras, me incluyo, yo soy diseñadora con otra, y tenemos 3 ilustradores. Entonces, una vez que deciden, bueno, vamos a hablar sobre la marcha campesina esta semana, yo voy a reportear. Entonces nosotros ya sabemos que existe ese tema, entonces empezamos ya a pensar ideas, a ver qué estilos. Entonces trabajamos en conjunto con el periodista. Cuando el periodista tiene su texto, que tenemos también ya una forma de escribir, de repente si queremos que sea con 3 párrafos, 4 párrafos, o va a ser un afiche tipográfico que va a tener una frase nada más. Todo eso hablamos en la reunión editorial y también hablamos con el periodista. Entonces, ese ping-pong de ver cómo lo vamos a representar. Entonces, una vez que se fija el tema, depende muchísimo como vuelvo a repetir, de la coyuntura,
Si tiene que salir en la tarde, optamos por hacer un afiche tipográfico con una frase, pero si hay que reportear y va a tomar un día o 2 días, bueno, generalmente puede tener 4 párrafos, hablar de 4 puntos importantes, y bueno, ahí trabajamos en conjunto con el equipo. A veces hay reporteros que mientras están escribiendo ya piensan cómo les gustaría representar gráficamente esa información, ¿no? O cómo contar esa historia. Yo quiero contar a través de testimonios o quiero que representar a través de conceptos, etcétera. Hay muchas veces nos muestran ya esa parte eh, con referencias visuales o por lo menos lo describen y bueno, eso también facilita un poco el trabajo visual. Recién decías, o todo el equipo que ustedes tienen, los dos diseñadoras, 3 ilustradores, Sí. ¿cómo se mantiene un medio con toda esa estructura que ustedes ya tienen ahí en el surtidor? Bueno, al principio, el surtidor, por supuesto, eran muchas menos personas. Estaba un diseñador, un ilustrador y bueno, trabajaban de forma ad honorem. Pero ahora el medio ya cuenta con financiación de diversas ONGs y también tenemos lo que le llamamos la fábrica memética, que es el estudio de diseño, donde ofrecemos los servicios de diseño y comunicación social y es también una forma de sustento para el surtidor. Y de esa forma sostenemos. El año que viene, cuando estén en modelos de medios, hay una materia sobre justamente esto, van a ver que últimamente los medios cooperativos y como el Surti y como un montón de otros en América Latina, de repente empezamos a hacer cosas distintas, no solamente que vivimos de la pauta, Sí. que hay 1000 maneras de financiar ese medio. Ahora, volviendo a la placa esta que tienen que sacar al día siguiente sobre que se quema el Congreso. Sí. Y tenemos un equipo de 4 reporteros que salieron a buscar fuentes Sí. y vuelven con 5 párrafos. Sí. ¿Cómo se ordena esa información para que sea concreta, concisa y que entre en un afiche? Que lo tenemos que poder mostrar, además. Bueno, ahí fue también que se desarrolló bastante bien y de forma estricta. Nosotros siempre nos bromeamos porque decimos vamos a peluquear el texto porque sabemos que cada párrafo no tiene que pasar de 2 líneas. Y bueno, ahí entra mucho en juego el trabajo de la editora en jefe, la editora que se encarga de pulir y darle foco a ese reportaje, ¿verdad? Es más bien trabajo del equipo editorial que ese texto esté bien pulido antes de pasar a edición visual, ¿verdad? Pero justamente ahí es donde se evalúa la pertinencia de los temas. Si queremos que salga ahora, en el momento, sabemos que no podemos trabajar un texto de 5 párrafos, a no ser que sea un tema que no sea complejo. Pero si queremos salir ya, lo que hacemos es una ficha editorial, ¿verdad? Entonces, donde no precisamente recurrimos a fuentes, pero si queremos que sea ya un texto sobre la quema del Congreso, queremos explicar los puntos de la quema del Congreso, sabemos que tenemos que recurrir a fuentes, que los periodistas tienen que tomarse un poquito más de tiempo, y nuestro tiempo es un día, tampoco es una semana. Entonces, bueno, sabemos que puede usar 6 párrafos, que puede limitarse 2 o 3 líneas, y nada más que eso, porque ya fijamos estructuras fijas para poder hacer las piezas visuales. Tenemos afiches que son a 4 columnas o que son a 4 párrafos. Y bueno, tenemos bastante estructurado esa parte, ¿verdad? Como es como la parte más técnica, digamos. Que es donde cada palabra medio que cuenta todo, ¿no? Exacto. Exacto. Una pregunta. Sí. Quería preguntar si por alguna de las notas que hicieron tuvieron alguna represalia quizás o ataque, ya sea del poder político o de los denominados prensa tradicional o hegemónica, digamos. Sí. Bueno, hasta el momento
no hubo casos que se volvieron muy grandes o que pasaron a judiciales, pero sí los periodistas que son los que de repente están más expuestos, siempre reciben amenazas o, bueno, amedrentamientos a través de las redes sociales. Sí, el año pasado tuvimos como un susto, una precaución, porque tuvimos el especial de oligarquía. Generalmente el tema de oligarquía es el más expuesto y más difícil. Y bueno, sacamos el especial que se llamaba Invasores VIP del Paraguay, que hablaba de las tierras mal habidas, de los políticos y personas que no eran beneficiarias de la reforma agraria y que se adjudicaron con tierras. Y bueno, que ahora son grandes millonarios, grandes empresarios, pero bueno, con tierras que no le correspondían. Y bueno, lo que hicimos fue sacar el especial donde poníamos nombre, apellidos, rostros y cantidad de hectáreas que tenían. Entonces, ese especial sí tuvimos que, Invasores VIP, así, voy a pasarles el link después, luego, si les interesa. Y bueno, sí, tuvimos como amenazas de recibir demandas y eso sí fue como un momento de tensión. También amenazas de que se le iba a lastimar al equipo, entonces fueron como 2 semanas de bastante tensión y también a la par que preparábamos el especial recibimos también mucho asesoramiento jurídico, ¿verdad? Entonces es muy importante eso, hablar antes de sacar los especiales. Perfecto, gracias. Sí, dale. Volviendo igual al tema anterior, donde cada palabra cuenta, quizás se les dificulta o es un poco engorroso tocar un tema quizá que tiene mucha data, que es muy, muy extenso en el formato que ustedes tienen, o sea, cómo hacen quizá con eso de que, bueno, ayuda mucho en las ilustraciones y demás, pero cómo se puede, o sea, cómo afrontan ustedes un tema que hay que desarrollarlo mucho en la manera que tiene de publicar el surtidor. Está bien. Ya. Cuando hay un tema que obviamente se nos queda corto en un afiche de 4 párrafos o de 2 párrafos, utilizamos sí otras formas de presentar la información, publicamos artículos o hacemos el scroll que son los párrafos con las ilustraciones. Entonces, nos permitimos entonces ahondar a través de esa forma. ¿Y se dan cuenta cuando un tema es largo y cuando uno es cortito o lo deciden ustedes? Decidimos en las reuniones editoriales justamente, ¿verdad? ¿Qué tema precisamente es importante ahondarlo y qué temas se quedan para una feature? A veces es un poco también de gestionar nuestras fuerzas, qué tema es más importante, presentar datos. Muchas de las publicaciones de la crisis climática, bueno, acá en temporada de quemas, de inundaciones, es importante mostrar los documentos, los pedidos de información pública, porque bueno, en Paraguay conseguir una información pública es todo un logro, porque sabemos que el país de los amigos que no te van a dar así nomás las cosas, por más que es un derecho, ¿verdad? Entonces, conseguir información pública es todo un logro y bueno, ahí lo hacemos en reportaje en Scroll y mostramos esa información, ¿verdad? Que no se queda solamente en las redes sociales y en una feature, sino lo subimos a la web, ¿verdad? Jazmín, quería saber si las publicaciones también se hacen en otros idiomas. Mayoritariamente nuestro idioma, el español, lo publicamos en español, pero a veces solemos tener colaboraciones, ya salimos en revistas italianas, tenemos colaboraciones en portugués, se tradujo al francés, al inglés, y eso lo hacemos generalmente a través de otros medios, cuando tenemos colaboraciones en conjunto o cuando nos piden, ¿no? Suele pasar también que nos piden las ilustraciones para ciertos temas, ¿verdad? Entonces, y eso también ya les digo también a ustedes, todas nuestras ilustraciones, nuestros diseños, nosotros consideramos que es de uso libre, entonces, si alguien quiere utilizar, nos gustó esta ilustración, nos gustaría utilizar para esto, bueno, se lo damos, ¿verdad? Entonces,
Y ustedes también, ¿no? Ahí les pregunto si existe también una manera de comunicar para otros públicos, digamos, que sean inclusivos, ¿no? Algún acústico, digo, o algún... Sumo a la pregunta tuya, a la gente que habla en guaraní en Paraguay. Sí. ¿Cómo hacen para...? ¿Es parte de su público? Bueno, nuestras publicaciones generalmente son más en español. Las publicaciones en guaraní es como un proyecto que lo tenemos ahí porque nuestra audiencia es más asuncena que habla español o habla de repente el yo para. Entonces, depende de qué tipo de publicaciones solemos utilizar el yo para, pero netamente en guaraní no lo hacemos. Ahora, con este tema del especial de Invasores VIP, justamente estuvimos conversando bueno, nuestro público, nuestra audiencia es capitalinas, asuncenas, generalmente o Gran Asunción. ¿Cómo nosotros vamos a mostrarle esto a ellos? Generalmente ellos ni siquiera tienen acceso a las redes sociales, entonces estábamos planteándonos en imprimir y bueno, de que sean guaraní. Los fanzines, que son los productos impresos que tenemos, revistas y fanzines, sí tienen traducción en guaraní, español e inglés, que es también como algo diplomático que hacemos cuando viajamos o cuando le regalamos a estudiantes aquí o llevamos al interior. Entonces, esos materiales sí utilizamos el guaraní. También otra discusión que tuvimos y vemos la necesidad también es como uno de los formatos que también tenemos es el podcast. Y cuando fue en los primeros tiempos de la pandemia, sacábamos un podcast diario para los desmentidos de la pandemia, porque la gente nos escribía al WhatsApp, uno de los canales de comunicación con la audiencia, nos preguntaba, Surti, ¿esto es cierto? ¿Pueden verificar esto o no? Entonces decidimos sacar ese podcast diario y también vimos la necesidad de hablar en guaraní para que nuestro podcast llegue a otros estrados, ¿verdad? Por las urgencias no logramos, pero el idioma es algo que está ahí latente, ¿verdad? Cuando ustedes hablan vos en realidad hablan, Sí. de esto de que la gente les pregunta si hay cosas que son ciertas, si hay cosas que no, si hay datos certeros sobre el asunto. Sí. Ustedes trabajan chequeando fuentes, chequeando datos. Sí. Está la sección que nosotros le decimos La Precisa, formamos también parte de la red de fact-checking. La Precisa tiene otro lenguaje diferente al surtidor. Si bien trabajamos en conjunto, es como un poco más serio, ahora no usamos tantos colores ni tanto, usamos memes pero de una forma más sobria. En esa sección es donde chequeamos la información, pero tampoco agarramos y tomamos todo lo que nos mandan porque, bueno, nos van a faltar manos y vida para eso. También seleccionamos, deliberamos, discutimos qué temas van a ser fact-chequeados y qué no. Sí, obviamente por la urgencia y también por todo lo de la pandemia, sí tomábamos lo que la audiencia nos mandaban capturas, fake news, etc. Entonces hicimos una metodología rápida para poder fact-chequear eso, ¿verdad? Pero ahora volvimos a los fact-checking que llevan sí como más tiempo de información, ¿verdad? Porque hay que hacer pedido de información pública, hay que hacer entrevistas, entonces sí tiene como entre 1 a 2 semanas de realizar eso. Y vos que sos la editora visual, además, vos sos diseñadora visual de ¿cómo es que pensás la identidad a una placa o a un medio de comunicación en realidad? Pero ¿cómo se piensa hablar en ilustración para decir algo que por ahí se complementa con el texto o necesariamente se complementa? Bueno, tiene mucho que ver con el tema que vamos a desarrollar, ¿verdad? Por sobre todo. Hay temas que lo podemos desarrollar con sarcasmo, con ironía,
podemos utilizar memes, sin embargo hay otros temas que tienen que ser cubiertos de manera mucho más respetuosa y con mucho más dignidad, ¿verdad? Los colores, la disposición, la diagramación, todo eso tiene muchísimo que ver con el tema que se va a desarrollar. Y para eso tenemos también como 10 recursos visuales, y esos recursos visuales lo vamos adaptando según el tema. No sé si esa era la pregunta. ¿Cómo es eso de los recursos visuales? ¿Qué son? ¿Iconos? ¿Son, no sé, tipografías particulares? Si tienen 5 minutos, como bueno, es algo visual, yo soy también muy visual, les puedo mostrar, ¿verdad? Voy a volver a presentar la pantalla. Ahí quiero aclarar que lo que les muestro ahora son afiches, pero esto lo adaptamos a slide y stories y aunque no crean, recién ahora estamos empezando a hacer los reels, ¿verdad? Por una cuestión de que nos faltaban manos en el equipo. Que hay que filmar para eso. Claro. Y bueno, es también de pensar un poco cómo construimos esa identidad, ¿verdad? En los reels. Esto es algo que usamos. No sé si están viendo la pantalla. Sí, muy bien. Igual, si pones F5 o no sé, algo. Sí. Estoy desde mi... Ah, tranqui, bueno, no importa. Sí, Ahí está. Ahí se colgó un ratito. Bueno. Estas son presentaciones de dónde salen nuestras ilustraciones, un poco de lo que le contaba de dónde vienen, de dónde a veces remixamos. Voy a pasar esto, siempre da gusto ver esto. Muy bueno. Hay imágenes ahí de ¿De dónde sacamos las ideas, verdad? Bueno, salía de aquí de este póster Angela Davis, de este póster soviético. Remixamos bastante. Este es Marito, el presidente de Paraguay, entonces sacamos la idea de esto. Pero estas ilustraciones son las que nos tomamos de repente un poco más de tiempo, no son las ilustraciones del día a día, por supuesto. Está muy bueno. Claro, tienes un tema y te suena o te remite a algo que tal vez tiene que ver con algún backup de imágenes y vas a hacer esos links. Sí, claro. También es un poco hurgar en la cultura popular, ¿verdad? Y lo que está en la mente de los jóvenes y relacionarlo. En este caso, por ejemplo, hablábamos del servicio militar obligatorio y nos inspiramos en una portada de Metallica, ¿verdad? O esta es una pintura religiosa y esta ilustración formó parte de un especial del cannabis. Entonces, bueno, ahí está la ilustración. Y bueno, estos son los recursos visuales que usamos, que son más bien conceptos que los vamos aplicando según el tema, ¿verdad? Nosotros nos reímos y nos burlamos y lo decimos así de forma clara a quien más le copiamos, ¿verdad? Bueno, entonces, uno de nuestros recursos visuales es el meme como sátira del poder. Nosotros nacimos con los memes, utilizamos un meme para comunicar, entonces, bueno, en este caso hablábamos de las mentiras que dijo el ministro de Educación y utilizamos el meme, te mentí, ¿verdad? Ese meme no sé si recuerdan. Sí. ¿Qué usa cada? Sí, y obviamente lo adaptamos a nuestro tema, ¿verdad? En este caso era el Marito, el presidente, dijo que salió diciendo una mentira y tenía la mano en la Biblia, más o menos que la gente no lee la Biblia. Entonces, algunos se ofendieron porque utilizamos, ¿verdad?, la figura del catolicismo para este afiche, ¿verdad? Pero bueno, fue más bien de lo que dijo Marito. En este caso, los emojis de los monitos. Bueno, y bueno, tenemos un montón de ejemplos más. ¿Sí? No, sobre esto que decís, Jazmín, me pregunto con nosotros, si bien acá, por ejemplo, tenemos la normativa de la ley de comunicación audiovisual, que sí, no está nadie tan a la cuestión de internet, pero hay algunas cuestiones a considerar. sí. ¿Hay algún tipo de restricción normativo, lo que es qué no se puede difundir, o cómo, alguna, digamos, desde las leyes, o algún condicionamiento legal por parte del Estado para las publicaciones que ustedes hacen? No, la verdad que no. Las leyes acá de la comunicación
más bien habla de cuestiones de la niñez y otras cosas, ¿verdad? Pero así más de esto visual, no interviene. No interviene. También, hola. Sí. ¿Cuántas publicaciones o afiches, como decís, sacan por día, digamos? ¿Depende de las noticias que haya? Porque también vos comentabas del tiempo y tenés que tener la cantidad de gente y las manos y ponerse de acuerdo todo con este poco espacio que tienen, ¿no? Los afiches. ¿Tienen una cantidad más o menos de noticias que sacan en los afiches de las publicaciones? O como te decía recién, depende de lo que sí o sí tiene que salir. Como si fuera un medio tradicional, digamos, ¿no? Bueno, como vos bien lo dijiste, nosotros no nos consideramos un medio tradicional, entonces igual nos fijamos sacar una publicación al día. Sí o sí, nuestras publicaciones salen a las 7 de la mañana. Pero como les conté, nosotros ya fijamos eso los lunes y los jueves. Los lunes vemos durante toda la semana y los jueves durante la próxima semana. Y es una publicación al día. A veces tenemos como una segunda publicación en el día, pero sí o sí lo hacemos una vez al día. ¿Por qué eligen ese horario para salir 7 de la mañana? ¿Tan temprano? Porque bueno, nosotros nos dirigimos al bono demográfico y acá en Paraguay las 7 de la mañana es el horario donde generalmente las personas se estaban trasladando a sus trabajos, están en los buses, están llegando, entonces aquí la gente entra a trabajar a las 8, 8:30 de la mañana, entonces ese es el horario. ¿Eso lo hacen dependiendo de la red social? Sí, exactamente. Hay veces que evaluamos y en Twitter se sale, por ejemplo, un poco más tarde o se sale al mediodía o a las 6 de la tarde, ¿no? Pero son los horarios donde los datos aquí en Paraguay sale que la gente está más conectada, porque son los momentos que ya salió su trabajo o está almorzando o está mirando su celular yéndose al trabajo. O sea que lo tienen que tener cerrado sí o sí el día anterior, digamos, el horario digamos, que trabajaron el día anterior. Sí, exactamente. Y en nuestro cierre participan todos los reporteros, los editores, y verificamos que todo esté ok. Obviamente a veces igual tenemos errores, pero lo tenemos cerrado sí o sí el día anterior. Y estas metodologías que les conté y les mostré nos ayudó a poder hacerlo más rápido y tener como una forma de poder llegar a eso. ¿De qué va ese punto 2 de evidenciar la contradicción? Bueno, voy a contarles rapidito y así continuamos con las preguntas, ¿verdad? Bueno, lo primero que teníamos era el meme como sátira de poder. Otra técnica visual que utilizamos es evidenciar la contradicción, que es mostrar a través de las ilustraciones esa contradicción notoria. En este caso era como las empresas impulsaban la agenda evangélica en los colegios. Acá pueden ver cómo están los sacerdotes evangélicos así en más disculpen mi trabalenguas, preponderancia que los demás. A esta hora ya estoy así. Estamos todas. Sí. Bueno, en este caso de la ficha eran los multimillonarios. Bueno, obviamente los multimillonarios mucho más grandes que las personas prácticamente esclavas. En este caso también los ojeros, bueno, una forma de ver esa diferencia y esa desigualdad a través de ilustraciones. En este caso también el ganadero, el jefe, el ganadero ojero, no recuerdo bien esta ilustración, y las personitas llevándolo, ¿verdad? Entonces, generalmente cuando hablamos de temas de desigualdad o de injusticia y de temas así, recurrimos a este recurso visual, ¿verdad? Luego, para narrar ciertos temas, recurrimos a lo que serían los protagonistas y su entorno, ¿verdad? En este caso era la historia de una mujer que se disfrazó de soldado para ir a pelear en la guerra. Entonces lo que quisimos fue mostrar al protagonista y al entorno. Entonces, o en el caso de por ejemplo, recuerdo un afiche de una violación, también mostramos más el entorno que el hecho en sí, ¿verdad? Uno de los afiches que salía en la pandemia, mostrarle a los protagonistas que eran los doctores. Esto fue como un juego de publicaciones. Se sacó testimonios de trabajadores, de médicos, de indígenas, de docentes,
Y en cada episodio lo que hacíamos era narrarle, o sea, mostrarle a ellos y al entorno el tipo de, ya fijamos también el tipo de estructura, de diagramación, las cámaras tratábamos que sea contrapicado, zoom en los ojos, como escenas un poquitito más cinematográficas, porque nos inspiramos en escenas cinematográficas para las tomas, ¿verdad? Esos textos de la pandemia están elaborados con entrevistas periodísticas previas. Sí, exactamente. Los compañeros se tomaban como 3 días para recabar la información. Se le entrevistaba a estas personas. Y bueno, ellos elaboraron, por eso lo decimos testimonios, porque son las palabras mismas que ellos iban haciendo. Y esto tuvo también su reportaje en la web, ¿verdad? Esto es el resumen nada más en el afiche. Salió un podcast y salió el scroll, ¿verdad? Esto todo pueden encontrar en nuestra web. Acá ven otro caso, en este caso eran las ollas populares, ¿verdad? Y así, bueno. Otra forma es la ilustración conceptual, donde a diferencia del otro que mostrábamos explícitamente el entorno, en este caso utilizamos más lo conceptual, en este caso el narcotráfico y la política, ¿verdad? Las desigualdades a través de la metáfora de la bicicleta. Y a esto nosotros le llamamos mitaí dibujo. Mitaí significa niño en guaraní, niño o niña en guaraní, y lo que nosotros hacemos es emular los dibujos de los niños. Entonces, nosotros siempre ya sabemos, bueno, vamos a hacer con mitaí dibujo, ya sabemos que nos referimos a este tipo de ilustraciones. Y en este caso hablábamos de la fuerza de tarea conjuntas que torturan, llegaron a matar a niños. Entonces, a los niños lo dibujamos con esa ternura que ellos mismos dibujan, y bueno, a los militares con sombras, con estas formas un poco más oscuras, ¿verdad? Para hacer ese contraste. Bueno, ilustraciones mucho más metafóricas y no tan literales, ¿verdad? También otra técnica que usamos es la referencia histórica popular. En este caso, bueno, hablábamos de gente para que donen sangre, entonces, bueno, utilizamos estos personajes que están mucho, ¿verdad? De los cómics, de los superhéroes, etc. Cuando se estrenó recién esta película, bueno, utilizamos entonces esta referencia popular para hablar de las mafias en Paraguay, el personaje de Los Simpsons. Este es un dicho popular que acá se dice ñandeyara Uber, entonces utilizamos esa jerga popular de aquí, ¿verdad? Esto que ya les había mostrado. ¿Qué significa? ¿Cómo? ¿Qué significa? Ñandeyara Uber. Sí. Y es más o menos que Dios te está llevando, ¿verdad? Entonces fue como... ¿Como que te vas a morir? Sí, exacto. Ya. Bueno. Disculpen si un poquito larguito, pero bueno, estos son todos los que usamos y capaz le pueda servir también a ustedes. Está bueno. Bueno, otro punto es la ternura que informa cuando hablamos, por ejemplo, de afiches de servicios. Personificamos objetos inanimados, o a las mismas personas lo hacemos más tierno, los ojos más grandes, las expresiones. Entonces son como temas más sencillos, más coloquiales, de repente son de servicios, y esta es la técnica que usamos, a diferencia que cuando hablamos de desigualdad, que tratamos de mostrar de otra forma. En este caso hablamos del agua, también se personificó al agua, o en este caso de adopciones, volvimos a utilizar el mitaí dibujo, pero con los colores, las formas mucho más tiernas, o los carpinchos, ¿verdad? Entonces personificamos, le ponemos los ojitos más grandes, las expresiones, etc. Todos amamos para carpinchos. Una pregunta, igual de lo que estabas diciendo de la gripe, teniendo en cuenta la irrupción del COVID. Sí. ¿Cómo fue el abordaje? Porque era una información que estaba permanentemente siendo novedosa, siendo casi para todos disruptivos, para los que estábamos, para todos, tanto los que comunicaban como los que, todos, no había nadie que estuviera exento. Entonces, ¿hubo alguna estrategia por parte de esa comunicación que también era, bueno, ir descubriendo algunas cosas que estaban pasando, la información y la medicina que se estaba tratando de poner al día y conociendo la enfermedad? Y ustedes como comunicadores,
sé si se les produjo algún obstáculo en función de esto. Bueno, antes que nada les cuento que esa época me agarró tendinitis a varios del equipo tuvimos tendinitis en la mano, bueno, ellas pueden saberlo, la cantidad de trabajo. Pero sí, fue un súper desafío de poder pensar cómo íbamos a encarar la comunicación. Recuerdo que tuvimos una reunión así larga y extensa y ahí decidimos cómo íbamos a cubrir la pandemia. Una reportera se dedicó netamente a hacer los fact-checkings de la pandemia. Obviamente todos les ayudaban. Y ahí fue que decidimos sacar un podcast al día. Y también diseñamos un material que sea rápido, que la ilustración sea rápida y sencilla. Lo hacíamos a través de iconos para que salgan esos desmentidos. Salían como 3 o 4 al día y eran informaciones del momento, ¿verdad? Pero obviamente eran fáciles de chequear también, ¿verdad? O sea, se le llamaba a un médico y ya está, ¿verdad? O salía una información del gobierno y ya se chequeaba, ¿verdad? Y nos tomamos en sacar esos testimonios, salían una vez a la semana. Y bueno, después eran las publicaciones que nos tomaba 1 o 2 días más, por ejemplo. Es cierto que la ivermectina cura esto, ¿verdad? Y cosas así, ¿verdad? No sé si respondí la pregunta. Sí, sí. Me faltan 3 más y ya termino, ¿sí? Bueno, otro recurso que usamos es proteger a las víctimas y desarrollar a los villanos, que generalmente cuando tratamos temas de género, tenemos como todo un estudio también que analizamos durante muchísimo tiempo nuestros errores de representación y cómo acertamos también cuando hablamos de esto. Entonces, una de nuestras conclusiones es de no exponerle tanto a la víctima, sino también es proteger más a la víctima, no exponerla demasiado y mostrar más a los villanos. En este caso, por ejemplo, era de las acusaciones y la denuncia de la Iglesia Católica, y anteriormente mostrábamos los rostros de las mujeres, la tristeza, los golpes, y no. ¿Por qué no proteger la dignidad de la víctima y mostrarle al villano ahora? En este caso, ahora, cuando un tema que es súper sensible, la violación de niñas por la dictadura astronista, y no se le mostró a las niñas, sino más bien a estos militares astrónomos a través de en formas sombras mucho más grandes, jugar con la escala, ¿verdad? Y el siguiente punto fue la escala, precisamente, ¿verdad? De vuelta, ¿verdad? Las ilustraciones, digamos como, voy a decirlo así coloquialmente, el malo mucho más grande, o por ejemplo para demostrar esa desigualdad y las minorías, los zapatos más grandes, las niñas más pequeñas, en este caso también se hablaba del CONACYT, cómo ellos manejaban lo que para ustedes sería el CONICET, en nosotros el CONACYT, bueno, como los políticos dominaban a esto trabajando la escala, ¿verdad? Los científicos más desprotegidos, sin tanto, mucho más pequeñitos, y bueno, los que estaban detrás, mucho más grandes. También otro recurso que usamos mucho es mostrar como héroes a la clase obrera cuando así lo requiere la información, ¿verdad? Como ustedes saben, como les comenté, nosotros tocamos muchos temas sociales. Y bueno, en este caso era un afiche de homenaje a los que tuvieron que seguir trabajando durante la pandemia mientras nosotros estábamos en nuestras casas. Y bueno, decidimos hacer una toma medio contrapicadas, ponerle como héroes, ¿verdad? Más épico, digamos. En este caso, una mujer que fue desalojada y se tomó una fotografía así muy, muy épica, se hizo viral y esa misma fotografía ilustramos para narrar su historia. En este caso, las trabajadoras domésticas que estaban reclamando el 100% de su salario porque ellas no cobran ni sueldo mínimo, que bueno, el sueldo mínimo en Paraguay así es una miseria y ellas ni eso estaban cobrando. Y bueno, se las mostró a ellas luchando, no tristes, sino bien con las escobas y todo lo demás. Y este era un reportaje de los gancheros, la gente que recoge las basuras y que trabaja en Cateura. Entonces, como era un reportaje latinoamericano, se optó por estos colores, las formas, esta diversión, ¿verdad? Todo lo que representa Latinoamérica. Y bueno, narrar así la historia de ellos, a ellos como protagonistas, ¿verdad? De la clase obrera. Y por último, cuando queremos hacer periodismo de servicio, nosotros le llamamos dibujos útiles, ¿verdad? Que este es nuestro esquema un poco de diseño de servicio, ¿verdad? En este caso, para decir que la lactancia materna es un derecho,
En este caso, para detectar casos de depresión, ven cómo tienen más o menos el mismo esquema y el estilo de ilustración más sencillo, porque ya se dio el caso y la idea es un poco que la gente imprime esto y tienen los puestos de salud o en los puestos de trabajo, donde sea necesario. Y bueno, esto era cuando era el tapaboca. Acá se armó todo un lío por haber dicho todo eso, por haber utilizado esto. Así, estos son así pequeñas anécdotas. Ustedes, o sea, quisieron usar el lenguaje inclusivo y fue un escándalo. Sí, fue como un ensayo y una prueba para ver cómo tomaba la audiencia, ¿verdad? Y no, bueno. Qué raro. Sí, bueno, acá en Paraguay es como muy tabú todavía eso. Cejas, y ustedes van alternando estas diferentes metodologías, un día servicios, otro día más mitaí, otro día estas cosas de personajes. Sí. ¿Lo tienen como pensado en una agenda? Estos son recursos que con el antiguo editor visual, ¿verdad? Que lo fuimos recopilando. Y bueno, mira, había sido que para cubrir estos temas nosotros usamos siempre esto. Para cubrir estos temas usamos esto. Entonces lo recogimos en estas 10 estrategias visuales. Pero no es que decimos, esta semana queremos mostrar el mitad y dibujo, no. Son recursos que tenemos para los reportajes que salen, ¿no? Esta semana, por ejemplo, tenemos que hablar sobre las protestas. Entonces, yo ahí miro los recursos visuales que tenemos. Ah, bueno, de repente hablar de los protagonistas y su entorno le va a pegar bien a este tema. O no, vamos a mostrarle a los héroes. Entonces, esto es lo que sirve para este tema. Y generalmente usamos sí o sí una de estas estrategias, ¿verdad? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Dudas? Esta gente está teniendo que hacer una infografía para la semana que viene. Ay, no. No, semana que viene, antes del martes es la consigna de entrega porque, bueno, hay que corregirla. ¿Qué consejo le darías a cada una de acá para que puedan pensar y armar? Ellos tienen un tema elegido ya previamente y tienen que poder contar su pedazo de tema en una infografía. ¿Qué les recomendarías? No, primeramente que fijen el cuide la cuestión de lo que ellos quieren narrar, ¿verdad? Ya sea el tema que tengan, lo más importante es sacar ese tema conceptual de lo que quieren mostrar. Si quieren que se vea, no sé qué historias tienen, pero si quieren contar de repente la situación difícil que está pasando una persona, o si quieren, disculpen, o si quieren mostrar la situación de una comunidad, si quieren que la persona que va a estar leyendo empatice, que sienta rabia, que se indigne, que sienta indiferencia, de eso hay que partir para la información en sí. Una vez que tengan fijado la parte escrita o técnica, conceptual, como le decimos, pensar, ¿verdad?, qué va a sentir el público cuando tenga eso. Ya sea si es un tema alegre, si es un tema triste, un tema político. Cuando fijen eso, van a poder decidir qué estilo visual le va a quedar a esto. Si va a ser un estilo tierno, un estilo suave, si tiene que ser un estilo más elegante. Y bueno, pensar en formas, colores, si tiene que predominar lo visual o si quieren usar un recurso tipográfico. Pensar bien partiendo desde la base, que es el concepto del escrito en sí. O sea que primero armamos un guión, o por lo menos alguna suerte de esquema, y después eso lo empezamos a dar vueltas en el papel, en la ilustración. Exactamente. Lo primero, el texto, ahora ustedes lo llaman guión, ¿verdad? Y una vez que tengan eso, conceptualizar. Bien. ¿Cómo la ven? ¿Están más o menos? ¿O ¿les va a ir bien? Sí, esperemos. Lo que nos mostramos es, pero bocetamos un montón antes de sacar las ideas, ahora no salen de así de la nada. Probamos esquemas, vemos si los textos están muy largos, si la ilustración tiene que ser más grande, más chica,
y una vez que tenemos fija esa estructura, ahí pasamos a la acción, digamos. Ahí va, primero muchos bocetos antes de Claro. que sea publicable. Sí. Claro, con los años que tenemos, a mis compañeros, a los ilustradores, los bocetos ya les salen en 10, 15 minutos, ¿verdad? Pero antes no era tanto así. Quisiera, me encantaría. Pasando los teléfonos. Sí, sí, le damos un nombre. No sé si trabajo. Allá al fondo ahí, sí. A ver. En relación a la parte logística, porque veía que cada afiche, si bien tenía como un nexo que conectaba, el estilo también variaban. Entonces, ¿cómo se trabaja eso, ¿no? Justamente el rasgo estilístico? Esto que es por tópico, pero también es de acuerdo al aporte de cada ilustrador, o hay un acuerdo común que se respeta y que no varía. Aquí nosotros trabajamos mucho en conjunto con los periodistas, porque ellos básicamente son los que van a guiarnos en la parte visual. Si bien nosotros decidimos la forma, los colores, etcétera, es como ya tenemos pactado, bueno, este afiche van a ser con 4 párrafos, o este afiche van a ser solamente 2 textos, entonces nosotros nos da la posibilidad de hacer más grande la ilustración, ¿no? Pero sí son pactos que ya tenemos. También, ahora no sé dónde está esa presentación, pero son también estructuras visuales que armamos con el equipo visual. Son como 10 estructuras y cada reportero ya sabe qué cantidad de párrafos puede tener el afiche. Entonces decimos, mañana vamos a hablar de la huelga de los médicos y van a ser 6 puntos. Entonces saben que pueden tener 6 pequeñitos párrafos. O no, pasado mañana vamos a hablar de los presos políticos, qué sé yo, y va a ser solamente un titular y va a ser un afiche central. O hay temas, por ejemplo, que podemos sacarlos solamente con un meme sin texto. Entonces, a través de ya esas estructuras que tenemos pactadas, es que los reporteros, tanto como el equipo visual, ya sabe cómo presentar eso. Pero claro, como les dije, esto no fue de la noche a la mañana, es así en todo un proceso de recoger lo que nosotros vinimos haciendo y bueno, ahora continuamos removiendo y revisando que ya repetimos demasiado y que ya que podemos experimentar. Hablando del tiempo, ¿vos estás desde el principio, sos digamos, de las primeras que estuvieron en el lugar, digamos, para trabajar, o te enganchaste después, o te llamaron después? No, yo no inicié, el medio iniciaron solamente 3 personas, que ahora ya pasaron a la fábrica memética, porque bueno, el medio necesita crecer y sustentarse, entonces pasaron ya a la organización de los servicios de diseño. Yo entré hace 3 años acá en el medio, entré como diseñadora de medio tiempo y bueno, ahora ya estoy ocupando el cargo de editora visual. ¿Alguna duda más? Bueno, a ver, Has, otra vez ir para allá. Muchas gracias, enormes gracias por compartir. Gracias a ustedes. Y nada, cuando quieran pueden escribirnos al correo, a las redes sociales, si quieren usar las ilustraciones o si quieren hacer colaboraciones. Les comento también que, bueno, la organización tiene también su espacio de formación que lo llamamos Latinográficas, entonces por ahí, si quieren estar atentos cuando salen las convocatorias, les interesa, ahí enseñamos cómo es nuestro proceso de periodismo, de ilustración y difusión, ¿verdad? Porque son 3 patas las que tenemos. Y bueno, y eso. Bueno. Gracias. Bueno, chao, chao, buenas noches.